Este, voy a dar una parte de la clase ahorita de 10 que ya es a 10:30, y voy a tener que hacer una pequeña pausa, ¿sí? Yo creo que 10 minutos, porque tengo que hacer una intervención con un grupo y me vuelvo, ¿sí? Entonces yo les aviso, 10:30, bueno, si necesitamos ir al baño, por una agüita, lo que sea, me regalan 10 minutos y continuamos, ¿sí? No puedo mover la hora porque ya es una hora fija, ¿sí? Con el grupo, pero es nada más tengo que jalarles ahí las orejas a unos chicos y ya me vuelvo rápido, ni modo. Sale, pues vamos a empezar, ¿sí? Señor, gracias te damos por este tiempo de enseñanza, gracias porque tú nos llevas en el día a día, en el paso a paso, de acuerdo a tu tiempo, a tus sazones, a lo que tú has determinado, Señor, en esta época y en este momento también, que seamos capaces por tu espíritu de discernir eh, el lugar correcto, a las personas correctas y el momento correcto. Señor, esto es lo que hoy queremos tener claro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay momentos, voy a empezar de lo particular a lo general, pero creo que hay momentos en nuestras vidas en las que podemos identificar como sucesos, ¿no? Sucesos importantes. La clase pasada les daba yo el ejemplo de cómo se graban las películas, ¿no? Y de cómo dentro de las películas se considera la fotografía de la película. La fotografía son esos cuadros que componen de una manera secuencial la película en sí, ¿no? Son cuadros fotográficos que se van pasando con cierta velocidad y que construyen un cortometraje, ¿no? O un largometraje. Y lo mismo pasa en nuestras vidas, ¿no? Tenemos como esas imágenes de nuestros padres, esas imágenes de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, seguramente momentos lindos, pero también momentos difíciles, y lamentablemente la mayoría a veces recordamos lo malo, ¿no? Lo negativo. Y cuando vemos una imagen, una foto, un recuerdo de algo lindo, es como, ay, ya se me había olvidado, ¿no? Que sí, sí fue un buen tiempo. Y lo mismo sucede en la vida del cuerpo. La iglesia como cuerpo de Cristo eh, ha vivido diferentes momentos. Nosotros no tenemos la película completa, nadie tiene la película completa, solo el Señor, ¿no? Y tal vez cuando lleguemos delante de Él nos pueda poner la película completa, ¿no? Desde la formación del mundo hasta el momento en que ya estamos dentro de su presencia. Tal vez, ¿no? Suceda esto. O sea abierto nuestro entendimiento y tengamos memoria desde la eternidad, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? En esta tierra que se tiene que conquistar, que es nuestra alma, uno de los factores que nos va a determinar justo es eso, ¿no? No solamente las memorias personales, sino las memorias que como iglesia, como cuerpo, tenemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros no vivimos históricamente muchas cosas, ¿no? Sin embargo, al haberse escrito tal cual las escrituras, al estar las escrituras, podemos ver algunos de esos cuadros, y la verdad es que solo por la revelación y por la obra del Espíritu Santo entenderlos, y sigue estando segmentado, ¿no? Hay flashazos solamente, ¿no? Solamente de cosas que de pronto es como, ah, ok, ya entendí de qué se trata, ¿no? Pero seguimos teniendo la película incompleta. El asunto es este.
muchos de las situaciones y conflictos que tenemos en nuestra alma tienen que ver con que no nos hemos relacionado con las personas correctas en los momentos correctos. Y esto no solamente por falta de pericia, ¿no? Sino porque a lo mejor hay algo más de fondo y eso sí es importante y eso es de lo que quiero hoy hablar. Eh, que no hemos alcanzado a distinguir en qué momento estamos de el avance del reino, ¿sí? ¿Cuál es nuestro momento? ¿Qué es este momento? ¿Qué significa? Y también tiene que ver con el tema histórico, político, social, en el que vivimos, ¿no? Y solo cuando Dios nos trae este entendimiento es que vamos a poder ser realmente efectivos. Vuelvo a reforzar, si yo no recibo de parte del Espíritu Santo una revelación, luz y claridad del momento que como iglesia, que como cuerpo, que como parte del reino estamos viviendo histórica, social y políticamente y por supuesto espiritual, porque a ver, la gran burbuja aquí es espiritual, ¿sí? Y ahí está todo, no es al revés, no es una burbuja de lo espiritual, otra de lo político, de lo social, de lo histórico, no, es una sola, ¿sí? Y cuando vienen estos acontecimientos, y hablo de cuestiones terrenales, no solamente en nuestra vida personal, porque esas, pues, tenemos que aprender a lidiar con ellas y a resolverlas, sino como iglesia, como parte del propósito eterno y de los tiempos que Dios estableció para esta tierra, no nos damos cuenta y no somos efectivos. Ese es el riesgo. No permitimos el avance, no logramos consolidar nada, inclusive nos podemos desanimar, deprimir, perder, no saber hacia dónde vamos, ¿sí? Desde lo personal, como familia, como matrimonio, como congregaciones, eh, y no entendemos nada. Tenemos todo como fragmentado, ¿no? Yo en algún momento me he llegado a sentir así o me puedo llegar a sentir así, pero cuando Dios habla a nuestra vida y nos dice claramente qué es lo que hoy estoy viviendo, por qué lo estoy viviendo y hacia dónde Dios me quiere llevar, entiendo que eso es parte del gran plan que Dios tiene. Y el hecho de que me lo hable personal no quiere decir que todos los demás están fuera, no, es que debo entender que esto que Dios me está hablando, seguramente Dios también, no en la misma manera, sino que al final Dios mueve las piezas, es como en el ajedrez, todas las piezas se mueven, pero cada pieza tiene una función única, ¿sí? Y un propósito único que va a definir también la jugada, la partida, ¿sí? Entonces, yo no me puedo ver solamente como una persona con mis broncas, con mi problema, con mi familia, con mis hijos, con mis proyectos y con lo que yo quiero. Porque entonces no estoy siendo efectiva, no estoy siendo efectivo para el reino, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos pone en una casa, donde Dios nos pone en un lugar o con unas personas o en un grupo o en una comunidad o en una congregación, quiero pensar que me estoy sumando a ese propósito eterno, ¿sí? Entonces, hay aspectos que sí necesito identificar hoy en mi vida. Y uno de ellos es con qué personas me estoy relacionando, ¿sí? Y ahí hay un factor que difícilmente vamos a poder identificar y es que nos puede ganar todo, ¿sí? Nos puede ganar la vista, nos puede ganar la intuición, nos puede ganar el sentido común, nos puede ganar la emoción, nos puede ganar la familiaridad, la amistad, la conveniencia, no, bueno, un mundo de variantes que nos pueden fallar. Entonces, ¿cómo lograr identificar a esas personas correctamente?
¿sí? Y uno de los pilares que yo he venido mencionando desde que iniciamos el estudio de este material es el tema de la oración, ¿sí? O sea, la oración puede ser un instrumento y una herramienta y un órgano, como lo hemos manejado, de identificación, donde yo puedo ubicar quiénes son esas personas altamente valiosas de las que yo debo estar cerca, de las que no puedo perder su amistad. Y amistad no hablando de amiguis, ¿no? Sino realmente de propósito eterno y a las que sí tengo que cuidar y valorar, a las que sí tengo que procurar, a las que no puedo hablar a la ligera, a las que no puedo perder por un malentendido, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, ¿quiénes son estas personas? La oración nos va a permitir identificar esto porque van a ser personas muy peculiares, que no van a ser recordadas en nuestra memoria porque son anécdotas, ¿no? Y yo, en la última clase que di, hice una nota donde decía, yo no puedo ser una anécdota. O sea, mi vida no puede ser una anécdota para otra persona. Mi vida tiene que ser de impacto para otras personas, de tal manera que cuando me recuerden, no me recuerden a mí, sino recuerden la obra, ¿sí? Que Dios está haciendo para el avance de su propósito, ¿sí? Entonces hay personas estratégicas que si las tenemos cerca, es necesario estar cerca de ellas y cultivarlas, ¿sí? Y eso es algo que le pasó a Pablo. Vamos a, a, a Filipenses, vamos a Filipenses, y bueno, probablemente esto es algo que me gustaría compartir en la congre, porque tiene gran trascendencia y bueno, así es como esto funciona, ¿sí? Denme un segundito. Fíjense bien, dice en Filipenses 2:12. A partir del 12 voy a leer para que lo anoten. Filipenses 2:12. Y me encanta cómo inicia. Bueno, Filipenses 2 empieza con una parte donde dice humillación y exaltación de Cristo. Primeramente Pablo dándole la gloria al Señor, aterrizándose Él, que no se nos olvide de dónde venimos y por quién estamos. Y termina, y tomo esta parte en Filipenses 2:10, antes de iniciar el siguiente bloque. Dice, para que el nombre de Jesús se doble, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, bueno, a ver, primeramente, Pablo, después de haber exaltado el nombre del Señor, nos recuerda, a ver, ¿para qué todo esto que estamos haciendo? Pues para que toda rodilla se doble y reconozca quién es el Señor, ¿sí? Bueno, ahora, ¿a quiénes les está hablando? Bueno, les está hablando a la iglesia en Filipo, y ya da por sentado algo que él mismo está, de lo cual él mismo está dando testimonio, y dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia. Esto habla de carácter, esto habla de que ellos han entendido que la obediencia no es porque esté Pablo o no dirigiéndolo, sino porque han decidido obedecer al Señor antes que al hombre. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? O sea, manténganse firmes, no tituben, sigan avanzando y cuiden su salvación. Haced todo, entonces, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿qué sucede aquí?
¿Cómo se tiene que dar la relación entre estos hermanos? Si ya han sido obedientes y están guardando su salvación, ¿sí? Y están procurando esto, ¿qué les pide ahora Pablo? Entre ellos. ¿Alguien puede abrir su micrófono para contestar? ¿Qué les está pidiendo? Que no haya entre ellos, ¿qué? ¿Sí lo están leyendo? Pues que se ocupen de su salvación Mm. con, con, con temor a Dios, que se ocupen de salvarse a sí mismos. Bueno, no como tal de salvarse a sí mismos, sino de guardar su salvación, pero en el 14, ¿qué dice? 2:14. Pues hacer todo sin murmuraciones, sin contiendas, o sea, Ahí sin está. murmuraciones y sin pleitos, sin dificultades. Eso es lo que Pablo les pide. Sí, o sea, que no den pie a nada de esto, que no sean ellos quienes murmuren y empiecen a tener contiendas, ¿no? Y entonces dice, van a ser encontrados irreprensibles y sencillos, sin mancha, en medio de una generación perversa. Y luego dice en el 16, asidos de la palabra de vida, tomados de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La palabra de vida no es la escritura. La palabra de vida es Cristo mismo hablando todos los días a nosotros. La realidad en la que vivimos, el día a día de nuestras vidas, ¿sí? Para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramando en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gócense y regocíjense también vosotros conmigo. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tiene Pablo en común con estos hermanos? Al final lo dice. No te escuchas, Martita. Gracias. Pues tener paz, tener fe, No, tener confianza. a ver, dice aquí dos palabras. Y aunque, bueno, ya al final en el 18, a ver, ¿qué dice en el 18? Lémelo. Y asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. ¿Qué tienen en común? El El gozo. gozo. ¿Cómo saber cuáles son las personas correctas con las que me debo de relacionar históricamente en este tiempo? Con personas llenas de gozo. No el gozo del momento, de que algo nos hizo reír, del bonito recuerdo, de que la pasamos lindo. Es No, el gozo de la salvación de el Cristo, ¿no? gozo de la salvación que aún en medio de las dificultades, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las carencias, aún en medio de los malos entendidos, se pueden aclarar y podemos gozar. ¿Sí? Entonces, empieza hablando de procurar y guardar la salvación con temor y temblor, y luego da un consejo, que no haya murmuraciones y contiendas, y luego al final dice, nos vamos a gozar y sigámonos gozándonos y juntémonos para gozarnos, ¿sí? Entonces, ese es el punto que quiero hoy avanzar. Sin embargo, voy a hacer un pequeño recuento. Es necesario entender lo que hoy estamos viviendo como iglesia en el mundo, ¿sí? Hoy, ¿qué estamos viviendo como iglesia? ¿Es necesario, pregunto, relacionarnos con las personas correctas en el momento de la historia correcto y finalmente poder producir un efecto global? Miren, yo les di un ejemplo la otra vez de la clase, ni si fue hace 8 días. Yo les pregunto, ¿hubo un impacto en la manera
hubo un impacto global en la manera en cómo Jesús se relacionó con sus discípulos. Eran sus amigos, Sí. ¿no? Más que siervos. Hubo un impacto global en la manera en cómo los discípulos se relacionaron entre ellos. Claro, si no, tú y yo no estaríamos aquí. Hubo un impacto global en cómo la iglesia de Cristo se relacionó en la primera iglesia. Claro, cuando tuvieron todo en común. Hubo un impacto global cuando en cada nación vivieron guerras, vivieron persecuciones, vivieron depresiones, vivieron ante dictadores. ¿Ha habido un impacto global de la iglesia en esos momentos? Sí. ¿De quiénes? De los que entendieron su momento y su tiempo. ¿Sí? Hoy, ¿qué está viviendo el mundo? ¿Estamos ajenos a eso? Hoy estamos viviendo en un mundo donde el principal desafío es no dejarnos arrastrar por este tsunami de información, de distractor, ¿sí? Que está llevando a la sociedad a perder de vista lo valioso, lo eterno, lo fundamental, ¿sí? Que está haciendo perder la identidad, que está haciendo perder la vida en comunión y se está centrando en el individualismo, ¿sí? No sea así también, por supuesto, que no podemos perder de vista a Israel y lo que hoy está pasando en Israel y en Medio Oriente. Nosotros no podemos ser ajenos a eso. Necesitamos ir al día, necesitamos de pronto oír, ¿sí? A personas que tengan un criterio equilibrado y justo de acuerdo a la palabra y a lo que Dios ya tiene trazado, y hay que tener cuidado nada más con eso, de cómo está el reloj de la humanidad, porque Israel marca el reloj de la humanidad y para la humanidad, ¿sí? O sea, por vivir en América no debemos de estar ajenos. Lo que hoy está haciendo nuestro vecino del norte tiene un impacto también global. O sea, sí hay focos amarillos y rojos y por supuesto verdes, pero ¿dónde estoy yo? O estoy tan inmersa en mi mundo que no alcanzo a vislumbrar. Ajá. Entonces, esto es, las condiciones se van dando y estamos escuchando mucha información. ¿Qué tanto de esto estamos captando? ¿Sí? Sabemos por el espíritu que hay momentos en la vida, ¿no? Yo les hablé el movimiento de nuestra vida personal y familiar, y sí, pero no podemos perder de vista los momentos históricos y globales en los que estamos involucrados ya. Quien tenga un celular va a estar involucrado en un asunto global, ¿sí? Nos guste o no. Y al final está sucediendo, aunque no tengas el teléfono, ¿sí? Está sucediendo, nomás que ahí vas a estar como más informado. Entonces, el espíritu nos tiene que permitir participar del propósito eterno. Es fundamental. Somos participantes del propósito eterno de Dios en este tiempo. ¿Sale? Bien, adelante, Mili. Bueno, Eri, una pregunta. Yo tengo en el Face un reportero de Gaza. Bueno, no sé cómo se agregó ahí un reportero de Gaza. Y a mí luego sí me da mucho dolor. Yo no juzgo a Israel, siempre oro por la nación santa de Dios, pero él pone muchas cosas fuertes acerca, ¿no? ¿Qué está Ayer haciendo vi Israel? Claro. unos bombardeos terribles con los niños. Sí, claro. Y dice esto es inhumano, es inaceptable. Entonces Sí, yo cuando oro, claro. pues también oro por Gaza, pero no sé cuál es la oración, ¿no? O sea, digo, Señor, tráeles luz para que ellos puedan conocer de ti, porque es un país Sí. musulmán. Miren, Y se convierten en enemigos de Dios, pero ¿cómo es la oración ahí no, por los de Gaza? no son enemigos de Dios, son parte del plan. A ver, hay algo bien sencillo, miren, para no entrar en discusiones porque eso siempre se polariza. Miren, bien sencillo. La palabra dice que Israel va a ser destruida.
por todos sus enemigos. ¿Saben qué está haciendo ahorita Israel? Poniéndole rayitas al tigre. ¿Sí? O sea, está acumulando puntos. Está ganando el odio del mundo. Claro, porque Israel tiene que ser destruida. ¿Sí? Como nación. No como pueblo de Dios, como nación. ¿Sí? Geográficamente. Y viene el contraataque y espérense. Va a pasar. Entonces, lo que está haciendo ahorita Israel, en resumen cuentas, pues es echarle piedras a la bolsita, ¿no? Y va a llegar el punto en donde todas las naciones se vengan en su contra y va a ser necesario porque ahí es donde ya entramos, bueno, a los últimos tiempos y donde Dios va a establecer, ¿no? Este gobierno y donde Dios va a decir, hey, aquí yo soy el que gobierna. Aquí no son los reyes de este mundo y yo soy el que reina y el que gobierna y yo he sido siempre. Eso es lo que está pasando. Entonces, no voy a orar. ¿Qué sí tengo que orar? Sí tenemos que orar por los fieles, sí tenemos que orar por ese remanente que va a quedar para este tiempo. Sí tenemos que orar por la salvación tanto de palestinos como de judíos, bueno, sí, de gente, pues sí, de Israel, que han de conocer que ya Dios tiene determinado, que resistan, que sean sabios, que aguanten. Por supuesto que tenga misericordia para aquellos que nunca han escuchado el verdadero evangelio acerca del Salvador, pero nuestra postura no puede ser ni con uno ni con otro, porque los dos son parte del plan, tanto una nación como la otra. Ahora, que sean enemigas no es nada nuevo, eso quedó desde el Génesis establecido, ¿no? O sea, va a haber una disputa y siempre ha sido. Entonces, no es algo que nos deba ni de sorprender ni de espantar. Claro que, pues sí, hay gente que está pasando hambre, que está sufriendo, familias, niños que mueren, lo que humanamente nos duele, ¿sí? Pero eso que humanamente nos duele no es lo que debe de determinar nuestro juicio, nuestro criterio o nuestras oraciones, sino que si nosotros estudiamos la palabra y somos entendidos de los tiempos, pues vamos a saber, ya sabemos hacia dónde va, ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? Aunque el mundo no lo entienda ni lo reconozca, ¿sale? Entonces, sí oremos por los que ya han recibido el evangelio que estén allá para que su fe no sea quebrantada y ellos sean mensajeros de salvación. Gracias. Bueno, ok, entonces, bueno, ¿qué sería una verdadera pérdida para nosotros en este tiempo? No comprender estos tiempos precisamente y lo que hoy está sucediendo, ¿sí? Es necesario entender entonces cómo y quiénes son las personas correctas en el momento correcto bajo las condiciones correctas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son estas personas? Que era lo que yo les decía, personas que han entendido que no nada más se trata de pedir o de necesitar, sino personas que producen, ¿sí? Que producen la vida por el Espíritu para hacer, no solo ser participantes del propósito, sino hacer participantes a otros. Hoy yo sé que mi vida está cumpliendo una asignación de propósito eterno, pero mi responsabilidad es hacer parte a otros de esta colaboración. Y cuando nosotros logramos identificar a estas personas, ahí tenemos que estar. Cuando yo identifico a una persona que está viendo más allá de su circunstancia personal y que hay una estrategia que Dios le ha dado y que es necesario avanzar en esta y se puede sumar a lo que estemos, tenemos que ser facilitadores, tenemos que ser colaboradores. Hay gente que Dios nos acerca estratégicamente, ¿sí? Cuando una persona viene y ahora que tuve la experiencia hace 15 días de tener en un entrenamiento a dos familias que tomaron valientemente la decisión de decir, vamos a abrir un proyecto educativo y vamos a romper el paradigma y vamos a ir
en contra de la corriente. Yo tal vez tuve de aquí de presencial, tuve a 3 familias, de aquí de nosotros 3. Y pude haber dicho, por 3, ¿no? Tengo que hacer todo un temota de capacitación, de preparar, de montar, de poner, sí, sí. Pero cuando estas 2 también me dijeron, ¿sabes qué? Sí vamos, sí ponemos nuestro tiempo, nuestro recurso, porque queremos obedecer a lo que Dios nos ha llamado. No lo pensé, porque son personas que están viendo más allá de su circunstancia familiar y personal, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a leer Filipenses 1, 3 al 4. Dice, a ver, Filipenses 1, nos regresamos, 1, 3 al 4, dice, es la oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Otra vez gozo. No con pesar, no con reclamo, no con tristeza, no con melancolía, no con enojo, no con acusándolos, ¿no? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cuál es nuestra cosa en común? El Evangelio. ¿Qué produce en nosotros esta vida en común? Gozo. Por eso me gozo, porque tenemos algo en común. Y lo común es este Evangelio. Entonces, en mis oraciones, si yo no recuerdo a las personas que Dios me ha acercado con gozo, chispas, ¿qué estoy trayendo en mis relaciones? Si las personas no me recuerdan con este gozo de la comunión que nos une, entonces, ¿qué me está trayendo? ¿Sí? ¿Cómo me estoy relacionando? Entonces, por eso les decía, no, mi vida no puede ser una anécdota, ¿no? Les puse el ejemplo la otra vez de cuando te invitan a las reuniones, digo, no sé si alguien ha ido alguna vez a alguna reunión de ex compañeros de la secundaria o de la preparatoria o del kinder, no sé, ¿no? Y yo digo, después de 20 años, ¿qué tienes en común con esa gente, no? O sea, yo me sentiría tan rara, tal vez iría a una reunión más por curiosidad de verlos cómo se ven, ¿no? Y por chismecito tal vez, pero no porque tengamos cosas en común. Podremos contar anécdotas lindas, cosas chistosas. Ay, pues sí, qué bonito, ¿no? Pero hasta ahí me quedo. Pero sí les puedes compartir del Señor, porque me ha No, pasado, sí, y es bueno, ¿no? También claro. informarles que conocemos de Dios, porque también ellos, aunque están en otro lado, muchas veces sí dicen, ay, órale, ¿no? O me ha tocado a mí regalar Biblias. O sea, aunque luego me dicen que soy ñoña, pero sí es como que bueno, por lo menos No, o sea, a ver, Mildred, no estoy juzgando si es bueno o no es bueno. Me estoy refiriendo a que nuestra vida no puede quedar como un simple anécdota. ¿Sí? claro, sí. O sea, me estoy refiriendo a que nuestras vidas, al final, cuando seamos recordados y si tenemos motivos para reunirnos con otras personas, pues tendría que ser algo más allá, ¿sí? Bien, denme unos minutos, por favor. Necesito entrar rapidísimo a este grupo. Me dan 10 minutitos, son 11:44.